hermanas. Bendiciones para cada una de nosotras y gracias por la oportunidad y el privilegio. En esta ocasión me toca hablar de Hechos 5 del 5 a 10 y una de las historias más impactantes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, sin duda es este que vamos a ver en estos momentos. Es impactante por la manera en que se dieron los hechos y aún así deja una gran enseñanza para nosotras. Vamos a leer rápidamente lo que dice la Biblia y pongamos atención a ello, hermanas, para que aprendamos de esta maravillosa historia, aún a pesar de ser impactante. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, no pasó mucho tiempo, ¿cierto? Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. En tanto, Pedro dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí la puerta, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Realmente un pasaje muy intenso e importante dentro del libro de los Hechos porque combina teología, disciplina eclesial y un mensaje sobre santidad de Dios en la comunidad cristiana. En estos minutos vamos a desglosar paso a paso estos pasajes y espero me alcance el tiempo, hermanas. Un pasaje en donde, una pareja, perdón, en donde encontramos a Ananías y Zafira, venden una propiedad, acuerdan entre sí venderla a un precio, pero retienen una parte de la venta. Entregan el resto fingiendo que era el total. Pedro confronta a Ananías, quien cae muerto inmediatamente. Luego, 3 horas después, Zafira repite la mentira y también muere. Pero, ¿por qué sucede este hecho? ¿Qué pasó realmente? Recordemos que todo esto viene justo después del ejemplo positivo de generosidad de Bernabé, una historia que vemos anteriormente en Hechos 4:36 y 37. Lucas, el autor de este libro, coloca el contraste intencionalmente. Bernabé, vemos una transparencia y una entrega total, pero en Ananías y en Zafira vemos un engaño y una falsedad, un contraste total. Dice nuestro versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hermanas, notemos que Pedro no pronuncia una maldición directa, sino más bien confronta el pecado. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo vimos en el versículo 4. La muerte de Ananías, su muerte inmediata, se presenta como un juicio divino y no humano. Esto nos recuerda episodios del Antiguo Testamento donde Dios actuó con juicio inmediato para preservar la santidad. Y lo vemos en Levíticos 10, 1 y 2 con Nadab y Abiú. Y lo vemos en Josué 7 con Acán. ¿Te has puesto a pensar si Dios actuara de la misma manera hoy en día con nosotras? ¿Cuántas estuviéramos vivas todavía, hermana? Uf, qué interesante, ¿cierto? El shock de ser descubierto unido pues el shock de ser descubierto unido a la convicción espiritual intensa pudo haber provocado un colapso o cardíaco natural, pero Lucas lo presenta como una intervención divina, una intervención de Dios, y sin duda fue así.
El versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron. La palabra jóvenes probablemente eran ayudantes o diáconos iniciales. En aquellos tiempos el entierro inmediato era una costumbre judía, pero aquí la rapidez también enfatiza la severidad del juicio, simboliza la remoción inmediata del pecado del campamento. Y recordemos que la iglesia estaba iniciando y era sumamente necesario quitar todo pecado de raíz. Y esta práctica de remoción de pecado era también muy común en el Antiguo Testamento. Hoy en día las cosas no deben de ser tan diferentes en nosotros, hermanas, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestras vidas. El pecado debe de ser quitado de raíz. Saquemos el pecado de nosotras y hagámoslo morir inmediatamente y enterrémoslo lejos de nosotras para servir a Dios sinceramente y con honestidad. El versículo 7 dice así, pasado un lapso como de 3 horas. 3 horas, hermanas, era un tiempo suficiente para que la noticia se hubiera regado. Hoy en día solo se necesitan 10 minutos, 10 minutos. Y las noticias corren, vuelan, aún a pesar de la distancia. Claro que hoy ya contamos con celulares, con internet, con medios que antes en aquellos tiempos no se contaban, pero 3 horas ya es un tiempo suficiente para que la noticia se hubiera regado. Pero Zafira, hermanas, entra sin saber lo ocurrido. Esto subraya que el juicio sobre ella era independiente. El lapso de 3 horas también tiene un valor narrativo. Crea tensión y prepara el paralelismo. El versículo 8 y 9 dice así, sí, en tanto, y Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? Hubo una oportunidad que no se aprovechó. Pedro le hace una pregunta, pero ella no aprovechó esa oportunidad. Hace una pregunta de confirmación, dándole la oportunidad de decir la verdad. Sin embargo, ella optó por seguir con la mentira. Siguió el juego que llevó a la tumba a su marido y por consecuencia la llevó a ella también. Tentar al espíritu es como poner a prueba deliberadamente la paciencia o discernimiento divino. Y la expresión conviniste subraya la responsabilidad compartida. No es solo culpa del esposo o culpa de la esposa. Es que ambos hermanas se pusieron de acuerdo, lo planearon juntos, estuvieron de acuerdo. Ella tuvo la oportunidad de decir no, de parar el asunto, de cambiar el rumbo, mas sin embargo, ella continuó con la mentira, con lo planeado y dijo, sí, en eso la vendimos. Y el versículo 10 dice que al instante ella cayó a los pies de él. El paralelismo que encontramos narrativo aquí en esta historia con Ananías refuerza la idea de justicia divina imparcial. Ella tuvo su castigo, ella lo tuvo también, tuvo su oportunidad
de arrepentirse y no la aprovechó. Y ahora vemos que su castigo fue por su propio pecado. Fue por su propio pecado. Notemos esto, hermanas. A los pies de él, ¿de quién? De Pedro. Irónicamente, el lugar donde los discípulos habían puesto ofrendas antes, y lo vemos en el capítulo 4 del versículo 35, dice, el lugar de entrega se convierte ahora en lugar de juicio. Fíjese, anteriormente habían puesto ofrenda, ahora se estaba convirtiendo un lugar de juicio. Dios establece desde el inicio que su iglesia debe vivir, se debe de vivir en verdad y en transparencia. Así lo establece Dios. Número dos, la mentira aquí no es solo um, no es solo con Pedro, no, ellos no mintieron solo con Pedro, sino que lo hicieron con el Espíritu Santo. Ellos no le mintieron a Pedro solamente, le mintieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo era quien guía a la iglesia. Número tres, igual que en los casos del Antiguo Testamento, este juicio temprano envía mensaje preventivo para toda la comunidad. Y veamos el versículo 11, o lo vamos a ver más adelante, que dice que vino gran temor. Número 4, el relato muestra que la hipocresía rompe unidad y es incompatible con mover del espíritu, el espíritu. Hermanas, nosotras como mujeres debemos de ser la ayuda idónea de nuestros esposos, pero no debemos de estar de acuerdo en obrar mal. Cuando nuestros esposos nos digan, hay que hacer esto, pero hacerlo en negativo o hacer mal en contra de la iglesia, debemos de decir no. Debemos de poner un alto, porque primero debemos de estar conscientes que a quien debemos de obedecer es a Dios y no obrar mal en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, porque hay que recordar que el castigo es tanto para Él como para nosotros. Y por más que amemos a nuestra pareja, nosotros debemos de apartarnos, hermanas, y debemos de aprender de esta maravillosa historia. Y debemos de aprender que hay momentos en que nosotras como mujeres, como parejas, debemos de apartarnos y debemos de hacernos a un lado si nuestro marido está obrando mal. Claro que como pareja, como ayuda idónea, hacerle entender que lo que está haciendo mal, decirle, mi amor, ten cuidado porque el castigo viene y hay que portarnos bien. Sé que hay mucho que decir de esta maravillosa historia y pues 10 minutos no nos alcanza, hermana, pero ojalá que lo poquito que haya traído haya sido de edificación y hayamos aprendido de ello. Dios les bendiga, hermana.